dice que los poderes fácticos, más bien se le acabaron los poderes fálicos al señor, ¿no? Al dirigente deportivo le encanta escudar sus tropelías en injerencia política. Tampoco me vengas a decir ahora que la cancha fue un pretexto. No. O sea, entonces en todas las llevamos jugando en canchas malas desde el Mundial. Lo que pasando por el partido contra Estados Unidos. Lo que digo es esa cancha estaba superpuesta superpuesta esa cancha. Permanentemente se le alimenta al futbolista esta idea de que la prensa constantemente está en su contra solo porque no aplaude todo lo que hacen. El papá contrataba niños blancos a gritar injurias racistas porque las tenía que blindar y preparar porque era lo que iba a venir, una especie de transgresión. Afroamericanos jugando tenis. Bienvenidos, esto es Tercer Grado Deportivo. Después de 21 días de haberle dado un beso no consentido el día de la final del Mundial de Mujeres a la jugadora Jenny Hermoso, Luis Rubiales renunció finalmente a la Real Federación de Fútbol y a la vicepresidencia de la UEFA. Lo hizo de forma muy particular en una entrevista en inglés con Piers Morgan en la televisión inglesa y después pues ya de ahí corrió, y lo hizo también de una manera muy particular porque lo hizo sin reconocer en realidad que él había sido el que había cometido un error, sino más bien lo hizo presentándose a sí mismo como una víctima. ¿No te pareció, Mariona? Sí, en definitiva, Denise, es una vez más esta narrativa en donde él se aferra con uñas y con dientes a esta idea de que a él lo están persiguiendo, incapaz de entender que todo lo que hizo y cómo se ha manejado ha estado mal, y encima de ello, no contento con lo que hizo frente a la Real Federación Española de Fútbol y toda la gente que estaba ahí diciendo que no va a dimitir, aferrado y necio, vuelve a utilizar a sus hijas como escudo humano, lo cual a mí me parece muy vil, porque pues el tener vínculo con las mujeres no te quita lo machista, no se genera por ósmosis, hay que hacer un trabajo interno mismo que él claramente no ha hecho. Todo mal, de alguna manera, David, porque somete a un desgaste a la federación, yo creo, al fútbol español. Efectivamente, su caso se convierte en paradigmático, es utilizado ya mundialmente. Sí. Hoy veía yo en la prensa en Estados Unidos a una periodista mujer diciendo, se puede evitar ser un Rubiales. Y dije, o sea, Rubiales se convirtió ya en sí mismo, su apellido es una explicación. Ojalá sí sea. Yo quiero pensar que puede haber un antes y un después de Rubiales, no lo creo, ¿eh? Y me sigue, Denis, realmente, no sorprendiendo, me sigue inquietando y hasta alarmando cuántas personas creen que Rubiales actuó bien todavía. Hay gente que cree que Rubiales actuó bien. A mí ya no me importa Rubiales ya se fue, punto, se iba a ir. Fue bochornoso la manera en la cual se fue, tapó un éxito de la selección española, lamentable, pero al final del día, qué bueno que para mí fue el colofón perfecto del Campeonato Mundial Femenino que se jugó en Oceanía. Que surgiera un problema, o la cara de un problema que existe, que destapara un problema que existe en nuestra sociedad, existe en el fútbol, existe en el deporte. Yo me pregunto, ¿cuántos más como Rubiales existirán? Es que, Javier, algunos dicen qué lástima, lo opacó. No es cierto. En el fondo fue un campeonato del mundo con jugadoras mujeres, y al final el colofón sigue siendo parte de una disputa que esas mismas jugadoras en muchas partes del mundo han sostenido con sus propias federaciones y en general, incluso con los anunciantes, con las televisoras, con todo el mundo. Sí, a ver, dice que los poderes fácticos, más bien se le acabaron los poderes fálicos al señor, ¿no? Esa es la realidad. Sí. Yo creo, Denise, que aquí queda una gran lección y me quedo profundamente decepcionado de los jugadores españoles, que escondidos en la presunción de inocencia, ¿no?, del señor Rubiales, fueron incapaces de asumir un momento histórico, de decir, estamos en contra de esto, firme y abiertamente. Morata por ahí, y por ahí Borja Iglesias, pero no hubo un movimiento como tendría que ser. Carvajal, el peor de todos. De alguna manera trató de salir al frente y la verdad es que lo complicó todo, porque se vio muy tibio, se enredó con sus propias palabras. Es tristísimo. ¿Cuántos de estos futbolistas no tienen mujeres, no tienen niñas? Y cuando las niñas crezcan y les pregunten a esos papás, oye papá, cuando se dio este momento de coyuntura, ¿cómo participaste? Con el silencio, ¡wow! Creo que ahí hay un golpe durísimo para el fútbol español. Pero no es una cuestión aquí, Javier. No, perdón, Denise. A ver, lo estamos llevando otra vez por una cuestión de género. Yo creo que
también puede existir en algún momento dado que una mujer le dé un beso a un hombre que el hombre no quiere. Yo conozco casos donde ha sucedido eso. Yo creo que no es solamente de un lado el asunto, es un tema social que tenemos que tomar en cuenta. No solamente se trata de tener hijas o esposa, se trata de que todos los seres humanos tenemos que entender que vivimos en un mundo diferente y que hay que respetar. Sí, pero bueno, te iba yo a preguntar, pero creo que tú ya me querías decir algo. A ver, es que lo único peor que una no disculpa es una media disculpa. Y Rubiales se pasó estas semanas en medias disculpas. Sí, pero si se sintieron mal, pero yo... No sé si se sintieron mal, admite, estuvo mal. Es que yo no estuve mal, pero ¿acaso ustedes interpretaron? No es lo que la gente interpretó. Pero como con las medias disculpas, lo único peor que una no condena es una media condena. Y lo que yo he visto en los círculos varoniles del fútbol, básicamente, no se puede generalizar. Pero ha sido eso. A ver, va con un macho alfa. Hay un problema de fondo. Va saliendo de a poco lo que dijo Rubiales en esta entrevista con un par que se encontró semejante en Piers Morgan. Otro correcto. Una nueva que va publicando The Sun es que dijo, le di un beso como se lo daré a mis hijas. Ya deja a las hijas en paz. No, bueno, ¿qué? Pero entonces es un problema gravísimo. O sea, de otros tintes. Deja de contaminar el tema con esa situación. Y hasta el final sigue diciendo que es víctima de persecución. Al dirigente deportivo le encanta escudar sus tropelías en injerencia política. Bueno, y a los políticos también. Sí, es que fíjate que viendo estos programas de deportes en el mundo, lo que destacaría yo es, uno, sí digamos, sí están todos de acuerdo en que que fue incorrecto lo que hizo. Correcto. Pero que después la persecución ha sido gigante. Me parece que él la provoca al no reconocer de inmediato que sus gestos obscenos y el beso ameritaban que se separara. Y entonces se vuelve mucho más grande algo que él pudo haber manejado mucho mejor. ¿Sabes qué pasa, Denise? Tendría que haber presentado su renuncia al día siguiente de la final y no lo hizo. Y después, con el pasar de los días, se fueron complicando la vida todos los involucrados, incluyendo el actual técnico de la selección española, que cuando dio su discurso Rubiales le aplaudía. De pie. Lamentable. Y los jugadores, como bien decía Javier, los jugadores tendrían que haber dicho, mientras este señor sea el presidente de la Federación Española de Fútbol, nosotros no jugamos. Y en ese momento se hubiera acabado la historia. Pero nadie aceptó su papel importantísimo con la sociedad, cómo se tuvo que haber adaptado. Ahora, el escándalo es útil, creo yo, que es lo que decía un poco David. A mí me parece que es un escándalo útil, que esta señalización de lo que es ser un Rubiales, claro. Digo, pobre por él, pero en realidad se convierte en una forma de caracterizar. Sentar un precedente, y yo creo que mientras él más se hundía en esa situación de decir no soy culpable, para mí hice algo que lo dijo todos los días, David, con mis propias hijas, él se hundía más y hacía el tema mucho más complejo. Y espero que esta situación de Rubiales, insisto, realmente ponga un verdadero peso en la sociedad, porque yo te insisto, Denise, yo me he dado cuenta, y ustedes lo saben muy bien, alrededor de nosotros hay gente que piensa que Rubiales estuvo en lo correcto. O sea, yo coincido con Denise en el sentido de que las futbolistas habían denunciado desde hace muchos años antes muchos problemas al interior de la federación. Por ejemplo, un entrenador que estuvo 27 años en el cargo y cuando uno ve los videos de cómo las sapea, cómo les jala las orejas, cómo las maltrata, dice, Dios mío. Pero lo de las recámaras que tenían que mantener la puerta abierta, que solo nos hemos enterado ahora. Claro. Que seguramente entre hombres, no sé si exista, pero que el entrenador sea un hombre y que le pida a las mujeres que tengan siempre abierta la puerta para que él pueda entrar en cualquier momento, me parece increíble. Pero justamente ellas denunciaron todo esto. Si España hubiese ganado la Copa del Mundo, esto no sucede. Lo de Rubiales, lo de Bilda, la petición de las 15, el otro entrenador 27 años no hubiera pasado en el cargo. Abajo de la alfombra y nadie se entera. O sea, para ellas esto es lo más dramático porque hubieran ganado un mundial y todo por lo que pelearon, es cierto, se le hubiera reconocido a este señor. Sí. Ahora, además, es parte a su gestión. Sí, es parte de lo mismo, perdón, Javier, es parte de lo mismo. Porque esta invasión permanente, incluso cuando ellas estaban vistiéndose, él entraba porque era el derecho, de cuenta que el derecho de pernada de la Edad Media, porque yo mando, porque yo puedo, porque yo entro. Pero a la par, el chantaje a Jenny Hermoso ahora trasciende. Llegó a hackear su teléfono buscando
videos comprometedores para hacerle manita de puerco. Para que ella Exactamente, estuviera para aceptara retirado. su culpa, que no tiene Es ninguna. la misma Intimidó a su familia. Ahora, pusieron palabras en su Javier, boca. hay varias cosas que no creo que debemos perder de vista. Primero, es un acto no es un acto entre pares, es la subordinada y el jefe. Es un acto machista porque Rubiales no hubiera hecho eso con el equipo No le varonil hubiera de dado fútbol. a ningún no hombre un hubiera beso en la hecho boca. eso de ninguna manera. Ahora, yo sospecho, Denise, que la intervención del gobierno español también deja mucho que desear. Y sospecho que esta manera de empujarlo acorralaron finalmente y dejó el puesto. Pero también ha tenido que ver con el riesgo de la candidatura de España, Marruecos y Ucrania para la Copa del Mundo. La UEFA no se manifestó el gobierno español, la propia federación, varios directivos. La Y FIFA, La FIFA la fue FIFA lo rapidísima. suspendió 90 Sí. días, pero la UEFA le Nada. hizo así, ¿eh? La UEFA hasta hoy no asumió la posición. no hizo ¿No nada viste la la UEFA. cara de Cheferin cuando hablaron Sarina Sí. Wickman y Aitana Bonmatí? Por eso, El tipo no lo que podía quiero creer. lo que quiero decir es que este es el principio de un movimiento que vamos a ver si es sincero y profundo de todos los componentes del fútbol español, para no hablar de la sociedad española. Y ahí es donde coincido con Marion, que puede ser que ya con la cabeza de Rubiales Pero es que voltemos a otro lado. Pero es que esto es una advertencia. Esto Sí. va más allá de que Esperemos. generen conciencia. Es simplemente que en defensa propia van a tener que actuar de manera distinta. Si tú fueras el entrenador de un equipo de mujeres o si tú eres federativo, ya. tomas ciertas Sí, precauciones a raíz del caso Rubiales. Hay un antes y Un antes y un después de Rubiales, totalmente de acuerdo, totalmente de En la acuerdo. forma en la cual yo espero que sea así. Mario me ve con una cara de que ¿Ah, tú no? no te veo muy esperanzada en que eso ocurra. Yo sí creo Mario, que es yo un- creo que Esto es a ver, escandaloso. David, este tipo de espera que escándalos pase. ayudan. Sí. Ayudan. Claro que ayudan, David. Claro que sí ayudan. ayudan. Ahora, un tema aquí que no hemos visto, la justicia española ha tomado cartas en el asunto. Yo espero Porque Jenny finalmente Correcto, pone Jenny la- fue valiente. Porque metió una denuncia. Puso una Ante la denuncia. fiscalía. Sí. ¿Tú Pero es crees que el la gobierno- Yo espero que la Fiscalía Española persiga esto Claro, como que un haga delito algo. sexual. Porque sobre todo Lo la tiene ley que perseguir. tan debatida del sí es sí, que generó un enorme problema en España, es uno de los casos que ahora se utilizan como simbólicos para decir esta ley sí funciona, porque no hubo un consentimiento y solo sí es sí. Yo, en el tema de la intervención del gobierno, el problema es que como la FIFA y estas organizaciones se rigen bajo la Carta Olímpica, un gobierno no puede intervenir. Solamente puede intervenir en tanto y en cuanto ella presente una denuncia misma que ya ya lo hizo. Pero Y por antes no cierto, se podía meter. Y para terminar el tema, me parece interesante, ya Jenny regresando a México, juega aquí en el Pachuca, también me parece interesante que ella dijo, se acabó el Se acabó. Sí, pero es que porque quiero volver a ser para lo que Jenny ha soy, sido Que muy sabes difícil. qué, una No, imagínate el futbolista. desgaste que es Desde eso. el aeropuerto la estaban buscando. Qué bueno que... La trasladaron a Pachuca, la cuidaron muy bien. Hicieron toda una Pero está cortina. bien que ella Está diga, perfectamente quiero bien hecho. dedicarme a jugar Y ya al fútbol. estaba jugando contra Pumas el día de ayer. Denise, Perfectamente bien es hecho. que Ahora, es yo penoso que en el tema no estemos colocando también en primer plano A Jenny. lo que esta persona ha sufrido. Sí, claro. Fue la presión. O sea, de verdad. Sí, que es que... Sí, Y que no salgan con. Es que en el camión se ríe. Y ya no se ríe nadie que ha pasado por un proceso de abuso. Bueno, y que tienes que- imposición. todo el proceso de que te caiga el 20. Exactamente. Me parece que no hemos colocado a Jenny donde hay que colocarlo. Pero está muy bien, creo que es una buena decisión de su parte y una buena decisión No, del totalmente, equipo protegerla. Se acabó. Y ella Totalmente. es una jugadora de fútbol, eso es lo que le gusta hacer y no tiene por qué convertirse. Ahora, la FIFA, la Unión Europea de Fútbol, los organismos internacionales del fútbol, el Comité Olímpico también, todos se rigen por intereses. Lamentablemente, todos se rigen por intereses. Lo decía ahora Javier. Al momento en que hubo una amenaza para la candidatura española del 2030, Ahí se metió Pedro hubo Sánchez. una reacción. Es la única forma. Cuando juegas con el bolsillo, cuando Por juegas eso con es el mi dinero. preocupación, David, porque yo sí Exacto. creo que desafortunadamente habrá casos tal vez no tan grotesco como este, pero se van a repetir. Y se han repetido No, sí, a hasta ver, Marión, pero- permanentemente, sí. porque siguen sin capacitarse, Denise, porque siguen Ahora, pensando que es una Pero cuestión lo que menor. te- O sea, Es que yo no dudo que vaya a repetirse, Marión, pero sí no creo que no podemos ver que el caso Rubiales es un antes y un después. Pero porque va a sin ninguna generar duda. una autocontención en algunos por el temor, no por la conciencia. Pero en general las reglas así pasa. Primero
se impone una ley y después se pero convierte que el en efecto, algo. Denise, que sea de tsunami, por ejemplo. ¿Qué quiero decir? Van a cambiar las autoridades de la Federación Española y podría ser en cualquier país. Bueno, pusieron entrenadora A ver, ahora. Que analicen el tema de llevarte los torneos a Arabia Saudita, cómo tratan a las mujeres en Arabia Saudita. Claro. Entonces, ¿vamos a hacer o nos vamos a hacer? O sea, yo entiendo que es un punto de quiebre, pero quiero ver si esto realmente va a la raíz, ¿no? Pusieron Ya nada más- entrenadora Sí, lo de la vi. selección Monse española. Tomé. ¿Qué era la Trabajaba, es asistente? parte de la Sí. crítica, porque Exactamente. las críticas que hubo por un periodo muy largo, ella fue parte de ese aparato. Fue parte del Lo que aparato. pasa es que es la típica, por empezar, como es mujer, ya viste, no seamos tan simplistas. Exactamente. Sí, no, Y el descontento entre las jugadoras españolas se va a mantener. Sí, claro. Bueno, Yo les decía, vamos- insisto en ese tema, los abusos pueden existir de cualquier género a cualquier género. Que una entrenadora de fútbol femenino esté al frente de la selección de España o de cualquier otra selección no garantiza que no exista abuso, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Justamente, y para que Alex nos platique, México jugó, empató con Australia, fue en el estadio de los Vaqueros de Dallas, más de 50,000 asistieron, por cierto, de terror, de repente llegamos 2-0 abajo, Sí. pero empatamos y quería de entrada oír, Alex, ¿qué nos dices? ¿Cómo viste el partido? Bueno, a ver, Denis, varios destacan o destacamos, ¿no? La capacidad de reacción en el segundo tiempo, y es claro que la existió, ¿no? Con sangre nueva, sangre joven en la selección, pero deja muchas dudas, la verdad, lo del primer tiempo, deja muchas dudas el accionar y el momento que atraviesan algunos futbolistas. Decía 50,000 el pasado sábado, bueno, para mañana en este estadio se tienen vendidos aproximadamente 20,000 boletos nada más. A pesar de que es martes por la noche, los niños acá ya regresaron a las escuelas, pero hace un año México jugó aquí previo a la Copa del Mundo y metió a más de 50,000. Está claro que la afición sigue con ese desencanto, sigue alejada, no hay química y es parte del trabajo, ¿no?, que tiene Jaime Lozano y sus futbolistas, reconquistar a la afición, empezando desde el día de mañana, porque el sábado volvió a dejar muchas dudas el equipo, a pesar de que la gente joven levanta la mano. Y ahí viene la gran pregunta, ¿ese cambio generacional deberá venir por convicción o Jaime Lozano lo terminará haciendo por toda la presión en el entorno de la selección? A ver, no sé qué opines, André. Lo que yo vi, pero pues obviamente son ustedes los que saben de esto, es los que entraron sí hicieron la diferencia, Sí. y eso en general habla de un buen movimiento del técnico. ¿Tú cómo viste? El primer tiempo, muy malo. Todas las pelotas divididas la ganaban los australianos. Para el segundo tiempo hace movimientos Jaime Lozano y acierta con Sánchez, con Cortizo y con el Chino Huerta. Sí le cambian la cara a la selección mexicana. Fueron buenos cambios, pero es cierto lo que dice Alex. En general deja muchas dudas la selección mexicana. Marión. Coincido con André en el análisis. Creo que además es importante entender que esta es la primera convocatoria, digamos, pura del Jimmy, ¿no? Entonces, Sí. él también se compromete de otra forma a esto. Sí considero que es importante tener un entrenador que sea reactivo, entendiendo que a México le cuesta de repente trabajo imprimir un estilo de juego, que le cuesta trabajo también imponer sus condiciones y el momento que está atravesando. Entonces, entender que hay alguien con un plan B me parece bien, pero sí coincido en que quedan muchas dudas y sobre todo la apuesta por la gente joven. O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando Santi Jiménez no esté para cobrar un penal? Ahora, no sé, o sea, esto no podemos platicarlo como si esperáramos que en unos partidos empezara a jugar bien la selección, sino es más bien ver cómo Jimmy Lozano Es un proceso. Cómo Jimmy Lozano va actuando como técnico, qué va saliendo, porque de que fueran a jugar bien, pues no era realmente la expectativa, ¿no? Sí, siempre tomar en cuenta que para medirte necesitas también analizar un poco al rival, ¿no? Y Australia, pues todos sabemos, es un equipo que evoluciona, pero es un equipo limitado como el nuestro. Y la realidad es que yo lo que veo, Denise, es con cambio generacional, sin cambio generacional, está muy flaca la caballada. Hay un nivel futbolístico muy medianito. Creo que se va a tardar en dar este cambio, este proceso. Y sigo creyendo que nuestros federativos tendrían que estar pensando en la fábrica de jugadores. Ya tendrían que poner las primeras bases de esto, que a todas luces es lo que se necesita. No será con naturalizados. En 10 años. No será con HH, ni tampoco con el Chino Huerta, que hoy el Chino Huerta
Huerta es la sensación en México cuando tiene 8 meses jugando bien al fútbol. Y el Chino Huerta, si lo mandas a la mitad de la tabla, no sé, a España, no sería ni siquiera titular. Entonces vamos con calma, porque creo que esto es simplemente primeros trazos de un técnico. Una que habla golondrina mucho, no hace verano. no, habla mucho el técnico y los jugadores. Hay como este tema de autocontención y de protección, de que lo quiero mucho, me quiere mucho, llega Herrera, nos da experiencia. Ojalá que veamos una transición en lo táctico y en la capacidad futbolística, pero yo no soy optimista para nada. David. Mira, yo creo que los jugadores de fútbol tienen una gran responsabilidad. Espero que la asuman. Finalmente son ellos los que pueden llevar adelante este proyecto o esta era de Jaime Lozano. Me preocupa mucho que la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, se haya entregado prácticamente a lo que querían los jugadores. A los jugadores les hicieron un video en donde se mostraban las críticas de algunos periodistas, Incluido tú. incluido yo y otros más, donde se les decía que no, que a pesar de todo eran guerreros. Era una manera de decirles, señores, ante una queja de ellos mismos de que recibían muchas críticas, que no querían ir con la selección, era una forma de decirles, tranquilos, estamos con ustedes son guerreros y confiamos en ustedes. Y luego la decisión de poner a Jaime Lozano fue una decisión de Fuente Ovejuna, fue una decisión de la selección mexicana de fútbol. Los jugadores pusieron a Jaime Lozano. Esa es la realidad. Nos gusta mucho su estilo, nos trata bien, nos consiente, lo conocemos. Declaraciones públicas, sí. De acuerdo, lo protegieron y lo llevaron hasta la silla de la selección. Ahora tienen que responderle en el campo de juego. Sí, no hablando. Oye, pero tantas veces han sido sí, otros los que eligen al técnico, pues capaz también que lo elijan los jugadores, a ver si cambia algo, Alberto. ¿no? Digo, pues no sé. Digo, Motivos de preocupación. Que seamos tan incapaces de defender a balón parado. Vamos, en el fútbol se parte de la premisa de que hay lo no controlable. Maxi Rodríguez hace lo que nos hizo el Mundial 2006, no lo puedes evitar, ¿no? Pero pelota parada sí, y es el Balón eterno parado problema es el del fútbol tú mexicano. Tienes que ser preparado, atento, concentrado. Y seguimos padeciendo ahí quedó claro. Segundo, motivo de incomprensión, Héctor Herrera, con todo respeto, es que es perfectamente posible decir, Héctor es historia de nuestro fútbol, medallista de oro en Wembley, 2 mundiales al máximo nivel, mejor jugador en Portugal alguna temporada. No tiene ritmo, sí, pero ya está. No está para ¿Por qué selección. somos el país que aglutina más 5 copas? Sí, por un lado hay que reconocer el amor propio, la disciplina, la entrega, el cuidarse de Guardado, de Ochoa, de La Tota, de Rafa. Pero seguimos acaparando tantos. Claro, falta Ahora de... tiene no le damos 33 vuelta. años, ¿eh? Ojo, lo grave de Héctor es que tiene 33. No es tan y grande. Parece que tiene 40. Lleva Sí, es cierto, desde es cierto. 2020 en franco de Ahora, otra cosa, Ahora, lo Franco, grave sería, perdón, en el tema de Héctor Herrera, lo grave sería que le hayan impuesto a Héctor Herrera a Jaime Ahora, Lozano. No creo, Pero no más creo. ¿Tú grave, sí? Yo no Denise, creo. más A ver, lo que dice de las entradas. Yo- A ver, André. No, yo no creo que se lo hayan impuesto. Creo que es un Jaime Lozano que le quiere dar por lo menos una oportunidad a los que en su momento fueron figuras de la selección mexicana. No se lo impusieron, David. Yo creo que esta es una decisión de Jaime Lozano de probar el material que había pasado por selección Ojalá. nacional. Yo creo que sí. Bueno, yo creo tendrá que que Pero lo más responder por grave, esa. Beto, lo más grave, fíjense que no es nada que pasa por lo futbolístico. Lo más grave es que otra vez, no importa quién juegue o cómo jueguen, el chiste es cobrar, porque se metieron en un bajo alfombra. La cancha era peligrosa, era una cancha parchada, porque ya vendiste los boletos y porque tienes el compromiso, hay que jugar. Si se te lesiona alguien ahí, que de por sí tenemos pocos realmente trascendentes, una fractura que A ver, déjame hubiéramos dicho. preguntarle a Alex. Alex, ¿cómo estaba el campo? Bien, a ver, el campo sintético acá en Atlanta, y así fue desde que se construyó, y cada No, el de que Dallas, México ha el de jugado Dallas. acá, al El menos de Dallas, campo, el de Dallas. Sí, no ha ¿cómo sido estaba el de factor. Dallas? Y el de Dallas también, campo sintético. Fíjate que junto con Zoom, la federación invirtieron para comprar un campo sintético especial para los partidos de selección. De hecho, quitan el de los Vaqueros, que también es sintético, y ponen el de última generación que se compró para cuando juega, que lo hará cada año por un contrato con Zoom, la selección mexicana. Así que no es factor ni allá ni acá el tema del campo, ni me para dices que la lesiones, cancha- No puede, al menos perdón. las quejas no han presentado. A ver, dime. No, entonces me dices que la cancha estaba bien. La cancha en Dallas, sí. No, a ver, no, de pasto no, artificial se nunca queja. será lo Te mismo que de traduzco. pasto No, natural. Espérame.
Te traduzco, Alarcón, que no, tampoco me vengas a decir ahora que la cancha fue un pretexto. No. O sea, entonces en todas las llevamos jugando en canchas malas desde el Mundial. Lo que pasando digo, por el partido contra Estados Unidos. Lo que digo es esa cancha Alarcón, por Dios. estaba superpuesta esa cancha y no fue lo mejor para un partido de esa condición. Bueno, pues, no, está bien. Digo, por eso... Antuna con cancha buena y cancha regular, igual no mete el centro bien. Está diciendo que no y él estaba allá. Así es que, por eso te tenemos allá, Alex. Ahora, la realidad, Denise, querido Alex. A ver, espera, me quiere decir algo. Y dos temas más que me parecieron interesantes. En lo que decía y comentabas tú, David, en este voz y voto que cada vez le quieren dar más al futbolista. Ojo que, a ver, ha sido un tema, ¿no? ¿Se acuerdan en Las Vegas cuando Estados Unidos le pasa por encima a México y que se quejaron de la distancia, del hotel, de Inolvidable. la lejanía? A ver, cuando Estados Unidos te exhibe de esa forma, pues sí está totalmente fuera, ¿no? De todo este contexto que te puedas quejar de algo, pero sí han tratado de darle más voz y voto a los futbolistas. Ojo con ese riesgo, ¿no? De darles más poder del debido, porque la línea me parece es muy delgada. Lo van a hacer, pero no para todo. Habrá que ver hasta dónde y para qué. Puede ser peligroso, pero también quieren que el futbolista se sienta cómodo en la toma de decisiones, familias cercanas. Es un tema de aquí. A ver, ¿alguien quiere reaccionar? Una cosa. Un entrenador no va a resolver la falta de talento. Y en cuanto a generación de talento, seguimos esperando a ver qué se va a hacer en esta liga para propiciar más, porque no puede ser que sea un Chino Huerta o que sea Cortizo con 27 años. O sea, Lamine Yamal en México, 16 años, ya metió gol con España, lo tenían en la sub-17. Y de aquí a que lo vieras llegar, pasarán 6 años. No existiría. Y ya serían inflados los medios y será lo que tú me digas. Cierto. No estamos haciendo lo que se tiene que hacer para generar. Y en ese renglón seguimos atrás. Acabando el partido, Denis, me pareció una buena autocrítica de Jaime Lozano, la rueda de prensa que dio. Me pareció refrescante escucharlo, a diferencia de otros técnicos que niegan absolutamente todo. Ese sería el término, refrescante, lo que dice Jaime Lozano. Bueno, es que yo lo que insisto es, como no vamos a esperar que jueguen bien ahorita, porque efectivamente no hay ni recambio de jugadores ni nada, lo que tenemos es más bien que ir observando si hay actitudes distintas, si se empieza a jalar. Pero Denise, con Australia. Ya sé. O sea, el día en que juguemos... Bueno, no es más Uzbekistán. No, Uzbekistán mañana Uzbekistán. De la Rosa quiere que vayan más de 20,000, por Dios. Habría que pagarles para que fueran a ver Pero México, ese es el tema, porque las grandes selecciones bolero. tampoco van a querer venir a jugar con México, porque México tampoco les representa la gran cosa. Correcto. Yo coincido en el sentido de que me gusta ver que haya un grupo más unido. Creo que es bueno también que los futbolistas participen, pero como dice Alejandro, atención, puede haber un riesgo, pero ese riesgo también tiene que sopesarse y tiene que atenuarse con una corresponsabilidad de los futbolistas y una rendición de cuentas. Si los futbolistas van a empezar a participar más de las decisiones, cosa que yo creo bien, porque el fútbol es demasiado vertical, pero entonces no van a poder venir a esconderse después, no van a poder venir a quejarse de que se les está criticando. Y a mí me preocupa más esta narrativa del ellos y el nosotros, en donde permanentemente se le alimenta al futbolista esta idea de que la prensa constantemente está en su contra solo porque no aplaude todo lo que hacen. Eso es importante. Alex, gracias. ¿Algo para terminar? Pues no, tratan con patrocinadores y demás que haya una mejor entrada para el día de mañana. Acá estaremos pendientes a ver cómo México salda. Una fecha FIFA además muy incómoda para los jugadores. La siguiente es con Ghana y Alemania. La de octubre va a estar mucho más interesante. Y no hagas menos, Australia, David, llegó hasta octavos del Mundial. No, sí, ya vimos hizo más que México. El zaguero central le dio un gran pase al Chino Huerta, maravilloso. Se agacha para que el chino pase y meta el gol del Juega en la Premier. Alemania que echó a su entrenador, a Hansi Flick. Después de perder con Japón, corrieron al técnico. Ahora, el rival de mañana, acuérdense, Estados Unidos le metió 3, ¿no? Entonces... Sí. Iba 1-0 hasta el minuto 90, Sí. Fue en la parte... Ahora, Mario ha dicho algo fundamental. A ver. El tema de que el jugador mexicano le gusta sentirse cómodo. Apapachado. A mí me preocupa eso. Me preocupa porque el día en que yo esté cómodo aquí en esta mesa, valí gorro. Yo necesito estar incómodo. ¿Cómo que te hicimos? Sí. No, pero necesito estar incómodo en señal de competencia, en señal de dar desafío, dar lo mejor que yo puedo dar como persona. Igual me alcanza, no me alcanza. Pero el jugador mexicano parece que busca su comodidad. ¿Cómo es en otro lugar? No, es que no es así. Pero yo lo que quiero saber es cuál es el lugar de los jugadores en otras selecciones. A ver, cuando hay meritocracia, que con Tata Martino se suprimió,
hay una presión permanente. Si no aprieto bien de 16 o de 18 años, aquí parece que son asientos vitalicios. Algunos bien ganados porque yo, Ochoa, creo que es el mejor portero mexicano. Ya me lo había Entendemos dicho, qué hace bien y qué hace mal. A ver, pero y él sabe lo que hace bien y qué hace mal. Pero no hay una meritocracia. Pero lleva una era permanente. glacial. A ver, pero no se dan cuenta que desde que llegó Jaime Lozano, el discurso es... tiene que ver con quiéreme que yo te voy a querer, cuando necesitamos estar en otro nivel. O sea, dime cuál es tu propuesta táctica, tu jugador, qué otro nivel de habilidades me puedes dar o a qué te vas a comprometer. Estamos hablando... Más profesional. Sí, parece que son un grupo Relaciones como afectivas. que se siente vapuleado y entonces están haciendo fuerza uno con el otro y el entrenador ya se acomodó. No sé qué tan manejable puede hacer que los dirigentes le empiecen a meter un poco la mano ahí, que sería gravísimo, pero ya que trasciendan, o sea, que vean el siguiente nivel. Bueno, ya la metieron con Quiñones, ¿eh? Bueno, con Quiñones. Ya la metieron con Quiñones. Si los naturalizados creen que van a resolver el tema 3, 4, 5... Ese no es el problema del fútbol mexicano. No, pero la chamba de él es generar grupo. Sí, O sea, porque estaba todo muy Mario, trastocado. Generar fútbol también. O sea, Bueno, por eso, pero jugar mejor. hay un Sí, proceso. pero un camino al fútbol es hacer Pero jugar bien es pero hay un consecuencia del buen proceso. grupo. pero es que Pero aquí bueno. siempre estamos con que el grupo y el grupo y el grupo, o sea, creo que es demasiado nivel de atención para ver cómo se siente el jugador. Yo sé que son seres humanos, tienen que participar, tienen que compartir el liderazgo, pero aquí siempre estamos mucho más pendientes Oye, de si cuándo te aplaudimos van a al Chucky protestar. Lozano porque regresó al PSV, porque ahí se siente mejor el angelito. Entonces había que disculparlo. No, muy bien. Pasó del Nápoles al PSV, regresó, porque ahí estaba cómodo, hacía goles, lo consentían. Baja de categoría. Claro que bajó de categoría, y bajó de categoría también la selección al momento en que Correcto. el Chucky Lozano va de Italia. Yo hay una cosa que no entiendo. Para terminar. Bueno. ¿Por qué después de una fecha FIFA ponen el clásico del fútbol mexicano? ¿Por qué? ¿En la cabeza de quién cabe? Pues lo hicieron otra vez. El sábado juegan América Chivas después de una fecha FIFA. ¿Por qué? No lo puedo entender. Son las Fue el fiestas, caso pero son con las un fiestas patrias. clásico Real Madrid-Barcelona, que fue después de fecha FIFA, pero con el añadido de que el común de los jugadores de los equipos estaban por todo el planeta y llegan acalambrados, cansados, jetlagueados. Les pasó allá y ya no lo repiten. Aquí creo que es de los pocos partidos del calendario que hay que cuidar, pues entendiendo la industria del fútbol, ¿no? Sí, que es de los Ahora, qué partidos más inocente vistos. es André Mariné, qué inocente. ¿Por qué? Tú sabes muy bien dónde se hacen las programaciones de los partidos. Yo lo sé, David. Ah, bueno. Alarcón también sabe. Evidentemente es para el rating de la televisión. Este fin de semana. bueno, Sí, por son eso. las fiestas Y el otro patrias. fin de semana, Sí. el 30, viene Sí, la pelea del claro, Canelo y vas claro, viendo cómo cierra el trasero en ventas. Y la televisora o las televisoras tienen el derecho, también le ponen mucha lana de Totalmente. colocar el producto a la conveniencia. No, y además. Y no hay necesidad de. No. Lo puedes decir abiertamente, si eso es lo que querías decir. No. Pero bueno, Qué sí. bueno que fue una voz oficial. Sí, luego, ¡pum! ¿Cómo dice Marión? Con los tacos por Con los delante. tachones por Con los delante. tachones por Claro. delante. En esta cancha. Sí. Esa es ya naranja, árbitro. A ver, vamos a hacer una pausa y al regresar me gustaría platicar con ustedes. Ganó Coco Gauff, un partido extraordinario de la final del Abierto de Estados Unidos. Hay un tema ahí muy interesante, lo vamos a platicar al regresar. Ya volvemos.